Esta noche vamos a leer San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, el versículo 14. Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Ustedes saben que un día Adán y Eva aceptaron el pensamiento de Satanás en el huerto de Edén. Por eso todos los hombres fueron constituidos pecadores. Hermanos, ahora también en el mundo hay dos tipos de pensamientos: el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre, el pensamiento del diablo realmente. Y hoy en día la mayoría de la gente solamente cree en el pensamiento del hombre. Quiere decir que el pensamiento del diablo. Miren, antes de que Adán y Eva cometieran el pecado en el huerto de Edén, era que entonces ellos solamente creían en la palabra de Dios. Solamente eran guiados por Dios nada más. Pero un día Eva fue engañada por Satanás. Por eso ella aceptó el pensamiento de Satanás. Quiere decir que aceptó la voz del diablo, ¿sí o no? Por lo cual, Eva primeramente comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego su esposo también comió eso. Pero Adán y Eva no sabían que por creer el pensamiento del diablo, ellos murieron espiritualmente. Por eso el verdadero arrepentimiento es que arrepentirse del pensamiento del hombre a la palabra de Dios. En realidad Jehová no nos mandó a nosotros que hay que tirar todos tus pecados para volver a mí. No, no dijo así. ¿Dónde está escrito así? Jehová no dijo a nosotros que hay que tirar todos tus pecados para volver a mí. No está escrito así. Vamos a buscar Isaías capítulo
55. Isaías capítulo 55, el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual serás amplio en perdonar. O sea, para recibir el perdón de los pecados, la gente tiene que tirar dos cosas. Primero, ¿qué? Sus caminos, ¿sí o no? Según el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos para recibir el perdón de los pecados. Después de Adán y Eva cometieron el pecado, ellos empezaron a caminar en el camino de diablo. Por eso solamente vivían solo para la carne, la vida de la carne. Solamente vivían para la vida terrena y creyendo en sus propios pensamientos, nada más. Entonces, ¿por qué la gente tiene que tirar sus propios pensamientos para ser perdonados, para recibir el perdón de los pecados? ¿Por qué? Porque la gente tiene que tirar su propio camino y su propio pensamiento para recibir el perdón de los pecados. Deje el impío su camino. Deje el impío su camino y sus inicuos pensamientos y vuélvese a mí. Aquí no está escrito que deje el impío su camino y sus pecados no. Sus inicuos pensamientos. Y vuélvese a mí para ser perdonados. Porque aquí está escrito, miren, el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, según el versículo 8, el pensamiento de Dios es totalmente diferente que nuestro propio pensamiento. Por ejemplo, en Adán todos mueren, según Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 22. ¿Se acuerdan de esto? Según Romano capítulo 3, el versículo 9. Todos están bajo pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es tu garganta. En Adán. Pero cuando yo creía en mi propio pensamiento, antes de nacer de nuevo, yo no podía aceptar estos versículos. No, Dios mío, según mi opinión, según mi propio pensamiento, a mí me parece que, según mi experiencia, en Adán no hay justo ni aun uno. No lo creo. Sócrates era un justo. Buda también era un justo.
Platón, Nietzsche, Kant, todos eran sabios. Pero no hay justo ni a uno en nada. Según mi opinión, según mi pensamiento, según mi punto de vista, a mí me parece que esa historia real. Un día yo compartí con una señora colombiana, la cual era de Bogotá, de Colombia. Señora, según punto de vista de Dios, usted es igual que un gusano. Era que ella me miraba así, así. ¿Por qué, pastor? Yo soy un gusano. No lo creo, pastor. Señora, lo que es no es mi idea. Lo que no es mi pensamiento, sino la palabra de Dios. Señora, por eso yo mostré a ella Job. No necesitan buscar Job capítulo 25, el versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Ya que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Yo mostré y leí ese versículo para esa señora colombiana. 6. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Cuando yo mostré estos versículos, esa señora colombiana se enojó muchísimo conmigo también con estos versículos. Pastor, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Por último, realmente ella me dijo, quiero borrar. Así. Y se fue y desapareció. Hasta ahora. Pastor, según mi opinión, pastor, según mi pensamiento, ¿cómo puede ser un gusano el hombre? No lo creo. Mientras que estamos viniendo aquí, en la que tomando el avión, ¿no? Cuando yo miraba a la ciudad de Guatemala, ¿no? En avión, casi no se veía, ¿sí o no? A veces yo veía que los autos andaban como gusanos, así. Siempre yo creía en mi propia pensamiento, como una señora colombiana. No, no lo creo. No, 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 no. En Adán no hay justo ni aun uno. En Adán todos mueren. Todos los hombres están bajo el pecado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No lo creo. Por eso Jehová me dijo que deje el impío, pecador, su camino y sus inicuos pensamientos. Porque el que sigue teniendo su propio pensamiento no podrá creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios es totalmente diferente que el pensamiento del hombre. ¿Sí o no? Entonces la gente, ¿cómo puede seguir a Cristo? ¿Cómo puede creer en el Dios? Por la fe nada más.
Cuando yo tenía 24 años, en aquel momento, realmente Jehová me humilló muchísimo. Me quebró, me humilló. Por eso yo estuve en una posición de un hombre muy insignificante. Aunque yo creía a mí mismo durante 24 años, pero yo era nada. Entonces yo hablé en mi corazón que mis pensamientos no sirven nada. Mi ser tampoco. Mi pensamiento no tiene valor, sino la palabra de Dios. Sobre todo por la ley de Moisés, yo pude conocerme a mí mismo. Siempre la ley de Moisés me condenaba, me acusaba, me pinchaba. Por eso yo morí. Yo le confesé a Dios, Dios mío, yo no puedo guardar la ley de Moisés. Nada de nada, Señor. Me sentía que yo era un reprobado de Dios. Cuando mi corazón era muy humilde en espíritu, era que yo pude tener el oído para oír la voz de Dios. Hoy en día la mayoría de la gente no quiere ver a sí mismo por los ojos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día la gente no quiere mirar a sí mismo por la Biblia. Cuando yo veía y miraba a mí mismo a través de la Biblia, me daba cuenta que yo era un pecador 100%. Yo era un hombre tan miserable sin Jesús. Pues yo confesé a Jehová. Sobre todo, me miraba a mí mismo a través de la ley de Moisés, que eran 613. Yo era un adúltero en el corazón. Fornicario, mentiroso, ladrón. Pero un día yo también empecé a mirar a mí mismo a través de los ojos de Dios, en Cristo Jesús. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Hermanos, ¿todavía ustedes ahora están mirando a sí mismos por sus propios ojos o por los ojos de Dios? Por la Biblia. Hey, pastor, ¿cómo yo puedo ser un gusano, pastor? No lo creo, pastor. Como un rey de Judá llamado Sedequías. Cuando él leía mensaje de Dios, él cortaba este rostro y quemaba. La palabra de Dios es mentira. Así. Cortaba, rompía. Luego, ¿qué? Pues Nabucodonosor sacó. ¿Qué sacó? Los ojos de Sedequías. Y mató. Hermanos, ¿quieren ver las cosas a través de la Biblia o por medio de sus propios pensamientos?
Entonces yo confesé a Jehová que, Dios mío, yo soy un pecador 100%, Dios mío. Mi propia obra no sirve a usted, Señor. Yo ni una vez guardaba la ley de Moisés, exactamente, falsamente sí, Señor. El que quiere ir al cielo por guardar la ley de Moisés, él tiene que guardar la ley de Moisés 100%, desde nacimiento hasta que muere. ¿Sí? ¿Ustedes pueden? ¿Pueden? Yo no. Por eso, hermanos, quiero que ustedes miren a sí mismos a través de la Biblia. ¿Sí? Yo confesé a Jehová, Señor, soy un pecador 100%. Cuando yo era estudiante de secundaria, también era un universitario, siempre yo pensaba que, ay, soy muy inteligente, soy bueno, soy un hombre muy capaz. Secretamente siempre tenía un pensamiento del diablo, que yo soy más inteligente que los otros. Cuando yo era muy joven, tonto, soy inteligente. Hermanos, cuando yo confesé a Jehová que, Señor, yo ni una vez guardaba la ley de Moisés, exactamente, Señor. Siempre violaba los 10 mandamientos y la ley de Moisés. Señor, por eso ahora yo puedo conocerme a mí mismo, Señor, que yo soy una semilla de pecado nada más, Señor. Mi propia obra no sirve a usted, Señor. Mi propia obra no puede salvarme a mí del pecado, Señor. Solo ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. En toda mi vida, yo primera vez doble mis rodillas ante ti. Señor, ten misericordia de mí, Señor. Soy un pecador, Señor. Mi obra no sirve a mí, Señor, para salvarme del pecado, Señor. Sobre cuando yo leía San Juan capítulo 13, verso 13. Jesús un día dijo a Nicodemo que de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque yo asistía a la iglesia evangélica durante 8 años, pero nunca escuchaba el nuevo nacimiento realmente. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? ¿Cuál es? Pero un día doble mis rodillas hacia Dios, pidiendo a Él que la misericordia. Señor, ten misericordia de mí, Señor. Pasando una semana yo asistí a una campaña evangelística, como ustedes. En aquel momento el expositor nos invitó a nosotros. Él nos preguntó a nosotros, preguntó a todos los asistentes. Si entre ustedes quieren recibir perdón de los pecados, por favor, levantan sus manos. Porque yo levanté primero así. Pues él me acercó. Me preguntó qué. Era que me llamó como Señor. Señor, ¿usted tiene lo bueno en sí mismo?
En aquel momento yo miré atentamente, pastor. Yo no tengo lo bueno en mí mismo, pastor. Aunque yo intentaba muchísimo para guardar la ley de Moisés 100%, pero siempre violaba, pastor. Yo no tengo lo bueno en mí mismo, pastor. Era que un poco se asustó. Él pensaba, ¿cómo ese joven sabía esto? Él me preguntó, ¿a dónde vas? Estoy yendo al infierno, nada más, pastor. Él creía que ya mi alma estaba listo para escuchar el Evangelio de Cristo. Él empezó a explicar sobre el Evangelio de Cristo. Al escuchar esto, Jehová me hizo entender que ya hace 12,000 años Jesús me perdonó, me purificó, me limpió. Una vez para siempre. En la tarde un poco yo viste al señor Víctor, por eso yo le dije a él en voz alta. Repetía, casi 20, 30 veces. Señor Víctor, Jesús vino a ser autor de eterna salvación. Amén. Él me respondió, amén. Señor Víctor, Jesús vino a ser el autor de eterna salvación. Él hizo eterna salvación. Él purificó todos nuestros pecados una vez para siempre. También yo leía para él casi 30 veces Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El versículo 23, 24. Por cuanto todos pecaron. Algunos no, todos pecaron. Yo pecaba, mi esposa pecaba, mis hijos pecaba, Leslie, Quintia, Marifer, todos ustedes. Todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Siendo justificados por precio, no, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señor Víctor, ustedes muy justificados, ¿sí o no? Por la gracia de nuestro Señor, no por precio. Anteriormente yo creía que la sangre de Cristo tenía eficacia a veces al día, a una semana así. Yo creía así. Pero cuando yo leía Hebreos me daba cuenta que la sangre de Cristo tiene eficacia una vez para siempre, eternamente, ¿sí o no? Hoy también la sangre de Cristo existe. Hoy también la sangre de Cristo está corriendo, ¿sí o no? La sangre de Cristo tiene eficacia eternamente. Amén.
Ya Él purificó y limpió mi pecado pasado y presente y futuro, una vez para siempre. Amén. Siendo justificado gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? ¿Por precio? No, gratuitamente por su gracia. Señor, aunque yo no he hecho nada de nada para ser justo, pero usted me hizo un justo por su resurrección. ¿Sí o no? Por su resurrección. Yo no hice nada para ser justo, sino Jesús. Por eso, por la gracia, por eso gratuitamente. ¿Sí o no? ¿Qué hicieron ustedes para ser justo? Nada. ¿Ustedes son justos por precio o por gracia? Por gracia. Cuando yo escuché el verdadero evangelio de Cristo, yo empecé a ver a mí a través de la Biblia, a través de la Biblia, por medio de la Biblia, por los ojos de Dios. Después Jesús fue crucificado. Después Él se resucitó al tercer día. Jehová vio al mundo, sobre todo Él vio a los corazones de los hombres. Él empezó a ver a los hombres, ¿sí o no? Limpios, 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 perfectos. Las almas de hombres ya limpios, perfectos, ¿sí o no? Santificados y justificados, ¿sí o no? Por la obra de mi amado Hijo, ¿sí o no? Amén. Ya. Por eso, hermanos, Jehová puede mentir, como nosotros. Jehová jamás puede mentir. Por eso, Hebreos capítulo 10. Ya otra vez vamos a leer Hebreos capítulo 10. El versículo 9. Perdón, el versículo 10, el versículo 10. Ya aquí dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya vamos a leer esto detalladamente. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hermanos, ustedes ya han escuchado que la paga del pecado ¿qué es? Muerte. No hay otra manera para pagar a Dios. ¿Sí o no? Solo la paga del pecado es que muerte. Por eso aquí dice, ¿qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. ¿Qué significa? Hecha una vez para siempre. Su sacrificio tiene eficacia para siempre. ¿Sí o no? Hoy también tiene valor. Hoy también tiene eficacia. ¿Sí o no? Hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre.
Por eso aquí dice, miren, después de que Jesús se sacrificó por nuestros pecados, ¿sí o no? 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Solamente los perfectos pueden entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo somos perfectos? Por Jesucristo, ¿sí o no? Por la sangre de Él, por su muerte de Él. Aquí dice 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones. Dios quiere escribir en sus mentes. Quiere escribir en sus mentes que su nuevo pacto. También quiere poner en sus corazones que su nuevo pacto, que es, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Quiere escribir en sus mentes, quiere poner en sus corazones el nuevo pacto de Dios. Ya Él me escribió en mi mente, puso en mi corazón. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Donde hay remisión, no hay más ofrenda. Después Jesús se resucitó al tercer día. Jehová dijo a nosotros, justo, que nuestra carne recibirá la salvación cuando Jesús venga por la segunda vez. Jehová vio a nuestras almas, diciendo que justo, santo, perfecto, por la sangre de Cristo. Antes yo no podía creer en esto por mi pensamiento. Según mi pensamiento, a mí me parece que, según mi opinión, por eso Jehová deje limpio su camino y sus inicuos pensamientos. ¿Sí? El que cree muchísimo en su propio pensamiento, no podrá creer en la palabra. Entre el pensamiento hombre y la palabra de Dios son totalmente diferentes. Los que obedecen a la verdad, ¿sí o no? Ellos son justos. Ellos son perfectos. Ellos son santos, ¿sí o no? Santo, santo. ¿Qué significa santo? El que no tiene pecado en su corazón. ¿Sí o no? Ustedes pueden ver a sus corazones ahora, pero Dios ya ve. Perfecto, santo, justo, limpio, ¿sí? Corazón limpio. Yo creo en esto. Pero el diablo todavía está diciendo a nosotros que no, mira tu obra. ¿Sí o no? Anoche peleó con su esposa, ¿sí o no? Entonces tú eres justo. ¿Sí o no? Yo ya no quiero escuchar la voz del diablo. No, vete de mí. Mira, diablo, aquí está. Nunca más me acordaré de sus pecados transgresores. Aquí perfectos. Siendo justificado mediante, también gratuitamente, por su gracia. Mira, diablo. Ya no quiero ser engañado por ti.
¿Sí o no? Cada día yo miraba la cruz. Cuando diablo me atacaba a mí, cuando diablo me condenaba a mí, yo miraba la cruz. Donde Jesús murió por mi pecado. ¿Sí o no? Donde Jesús recibió el juicio de Dios en vez de mí. Donde Jesús recibió toda la maldición de la ley de Moisés en vez de mí. Amén, Señor. Cada día miro la cruz de Cristo. Ya no quiero ver más a mí por mis propios pensamientos, sino por la Biblia. Ya le dije a ustedes, el apóstol Pablo no miraba a los hermanos en Corinto por sus propios ojos, sino por los ojos de Dios. ¿Sí o no? Ustedes sabían que en la iglesia que estaba en Corinto, donde había muchísimos pecados y muchos problemas, ¿sí o no? Pero el apóstol Pablo nunca condenaba a él, aunque exhortaban fuertemente, regañaban fuertemente, pero no condenaban a él. Solo querían corregir por el Espíritu Santo. ¿No? Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Del versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el humano hermano sostentes. Gracia, y dos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Aquí dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En la iglesia que estaba en Corinto, donde había muchos problemas, pero el apóstol Pablo llamó a ellos que los santos, justos. Quiere decir que el apóstol Pablo no miraba a los hermanos en Corinto. Maldito, no. A los santos y justos. El apóstol Pablo sacó su propio ojo, puso los ojos de Dios para ver todas las cosas. A los santos. ¿Qué significa la palabra santos? Los que no tienen pecado, ¿sí o no? Por eso, 2 de Corintios capítulo 5, vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 5. El versículo 16, ¿ya encontraron? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aquí dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Quiere decir que no quiere ver nadie por sus propios ojos, ¿sí o no? Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Quiere decir que, hermanos de Corinto,
Yo no estoy mirando a ustedes según mi carne. ¿Sí o no? Él miraba a los hermanos de Corinto por medio de los ojos de Jehová. ¿Sí o no? Por eso diciendo que, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Amén. Hermanos, no quiero que ustedes sean engañados por el diablo. Ya ustedes son nuevas criaturas. Ya ustedes son hechas nuevas. ¿Sí o no? Simplemente Jesús quiere que se arrepientan del mundo a Dios. ¿Sí o no? Ya son santificados. Ya son nuevas criaturas. Ya son hechas nuevas. ¿Sí o no? Problema, no. Aunque regañaba fuertemente, exhortaba fuertemente, pero aún llamaba a ellos que a los santificados y justos. No quiero conocer a vosotros según la carne, sino los ojos de Dios. ¿Ustedes son más correctos que Dios? ¿Más inteligente que Dios? Si un día un gusano hubiera pensado que yo soy más inteligente que quién te habría querido que pisar. ¿Sí o no? Por eso, hermanos, deje limpio su camino y sus inicuos pensamientos. Vuélvese a mí. ¿Sí o no? Ya hace 12,000 años Jesús solucionó todos nuestros pecados una vez para siempre. Yo le dije al Señor Víctor que vino a ser autor de eterna salvación, Señor. Quieres que Él purificó, limpió todos sus pecados una vez para siempre. Entonces usted es pecador o justo. No sé, obligatoriamente voluntario, pero me respondió que justo. Por eso, hermanos, ¿ustedes creen en la cruz de Cristo? ¿Tienen la cruz de Cristo en sus corazones? Entonces, cuando Satanás condena a ustedes, diga, diablo. Mira, Hebreos capítulo 10. Sobre todo, ¿ustedes realmente son más correctos que Dios? ¿Saben más que Él? Yo no. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Capítulo 8, el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? Dios es el que justifica. ¿Sí o no? Dios es el que justifica. Pero, no, Dios mío, soy sucio. Quiere decir que
menosprecia a Él, ¿sí o no? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Nadie puede condenar. ¿Por qué? Por él, Cristo murió. ¿Sí o no? Antes yo creía en la palabra de Dios. Por eso cada día me condenaba a mí mismo. Señor, Señor, golpeaba mi pecho. ¿Sí o no? Por eso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él murió y resucitó, se resucitó, luego el que además está a la diestra de Dios. Ahora está sentándose a la diestra de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa? Está descansando. Ayer yo pregunté, Señor Yuri, que después salir de trabajo, ¿usted quiere trabajar más? En la que me ha respondido, no, pastor, yo tampoco. Eso ya terminó su obra en la tierra, ¿sí o no? Por eso en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Así. Pasando 3 días, se resucitó al 3 días y mostraba a sus discípulos durante 40 días y subió al cielo. Y sentándose a la diestra de Maestro, Altísimo. Quiere decir que él ya entró en el día de reposo. ¿Sí o no? Pues el que cree en el Evangelio de Cristo puede entrar en el día de reposo. Señor, gracias, Señor, alabando al Señor, ¿sí o no? Dando gloria al Señor, ¿sí o no? Gracias, gracias por su sangre. Eso puede cantar himno de escuela dominical, que yendo al cielo nosotros, caminando con Jesús, ¿sí o no? Por eso después de yo nací de nuevo, en mi cama yo hablaba en mi cama. Dios mío, yo soy un salvo. Yo soy yo, Dios mío. Gracias al Señor. Jesús todavía está conmigo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Los Estados Unidos recibían mucha bendición de Dios. ¿Por qué? Por creer en el Evangelio de Cristo. Los británicos ingleses recibían muchos padecimientos en Inglaterra. Por eso se escaparon a los Estados Unidos. Donde no había comida, donde no había dormitorio, lloraban. ¿Sí? Pero ellos primero edificaron edificio de la iglesia. Segundo, escuela. Por último, su propia casa. Quiere decir que para ellos Dios era más importante que todo. Era una universidad muy famosa llamada Harvard, donde solamente al comienzo había una carrera nada más, teología nada más. Por eso, yo quiero que ustedes entiendan que los verdaderos cristianos ya sacaron sus propios ojos. ¿Sí o no? Y ponían
¿qué ponían? Los ojos de Dios. El mundo se ve muy hermoso a oración. Pero después yo nací de nuevo, no era hermoso. Sino la iglesia de Dios. Yo estoy explicando sobre Apocalipsis. Hermanos, ya casi toda la profecía de la Biblia se cumplía. Más del 98%. Después yo voy a explicar más Apocalipsis. Pues usted puede escuchar por YouTube. Los hijos de la luz pueden sentirse la segunda venida de Jesucristo. Amén. Hoy hasta aquí. Oremos. Padre Santo, muchas gracias